Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy quiero bendecirte, quiero darte las gracias por el apoyo que tú has dado a esta plataforma Excelencia Cristiana TV y a nuestro programa. De verdad que ha sido un éxito ver las personas en las calles, tanto nacional como internacionalmente, a través de sus llamadas, que se ponen en contacto con nosotros para felicitarnos por el trabajo que estamos haciendo. Y yo de verdad que estoy agradecido y te quiero bendecir en el nombre del Señor por el apoyo que tú has otorgado a nosotros. En el día de hoy quiero traer un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición y edificación para tu vida. Descendencia, linajes malditos, genéticas malditas, quise decir. Genética maldita, Dios mío, por favor. Yo creo que alguien debe escuchar esto en el día de hoy. Genéticas malditas. Quiero leer un texto que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 10, verso 15. Y oiga cómo dice. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arvedeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Por mucho tiempo nosotros hemos escuchado acerca de maldiciones generacionales. Sin embargo, a veces entiendo que se han quedado muchas cosas por decir debido a que el tema es un poco amplio y tiene una riqueza y una particularidad que debe ser examinada a la luz bíblica. En ese sentido, entonces, quisiera remontarme a la historia de Caín. Caín es un personaje importante porque, además de que está en la Biblia, muestra cómo espíritus entraron en este plano por él. Una de las cosas, uno de los espíritus que entraron a través de Caín fue el de asesinato, homicidio, por la muerte que le dio a su hermano Abel. Pero lo cierto es que Dios le había advertido a Caín que cuidado con lo que estaba pensando, porque lo que él iba a hacer, para que lo que él iba a hacer no se convirtiera en algo peor. Y dice que el enemigo estaba a la puerta, pero al acecho, pero realmente el texto original habla del demonio. Había un demonio al acecho cuando si él incurría en lo que finalmente terminó haciendo, matando a su hermano. Pero hay algo interesante en todo esto, es que Caín abre una puerta y esa puerta luego entonces la vemos que crea un sinnúmero de secuelas importantes. Pero lo cierto es que Caín no es el único que hace esto, sino que también tenemos ya en este caso a las tribus malditas. Ministro, ¿cuáles son esas tribus? Me refiero nada más y nada menos a las tribus descendientes de Cam. Por favor, yo creo que alguien debe escuchar esto en el día de hoy. Lo cierto es que Cam tiene varios hijos. 5 hijos, y de esos 5 hijos tiene a Canaán. Canaán, dentro de su descendencia, tiene 10 tribus que hay que ponerle mucha atención en el contexto bíblico, que son los Jebuseos, Fereceos, Eteos, Gergeseo, Elebeo, etcétera, etcétera, etcétera. No las voy a dar todas, pero usted las sabe ya. En ese sentido, entonces, esas 10 tribus tenían algo importante. Tenían unas marcas que hay que resaltar entonces. Lo primero es que Canaán es el que maldice a Noé. Noé no maldice a Cam. Y tomando en cuenta que Cam, el color negro, viene de Cam. Y es bueno que usted sepa esto. Muchos han inventado o han tratado de decir que el color negro viene por el pecado. No, el color negro no viene por el pecado. De hecho, yo me voy un poco más lejos. El Señor diseñó 24 razas y yo enseño en guerra espiritual avanzada, en guerra espiritual de alto nivel, enseño precisamente acerca de esas razas. Y no tanto eso, sino su implicación en el campo espiritual. Ahora, hay algo muy interesante que hay que ponerle mucha atención. Es que Canaán tiene entonces, ahora las tribus malditas salen de Canaán. ¿Por qué son tribus malditas? Bueno, porque hay que remontarse a lo que pasó con Cam. ¿Qué fue lo que hizo Cam con Noé? Hay varias teorías al respecto. Hay una que dice que fue que lo castró.
Es decir, le extirpó los testículos, y por esa razón Noé maldijo a su nieto, al hijo de Can, a Canaán. Hay otros que dicen que lo que hizo fue que lo violó, y que al violarlo Noé lo maldijo. Hay otros que plantean que es una en crítica textual, que plantean el hecho de que lo que sucedió fue que el texto fue interpolado, es decir, el texto no quiso decir eso en primera instancia, sino que el texto fue interpolado porque los judíos, los masoretas, es decir, los que se encargaban del texto, de la corrección y traducción del texto, añadieron el evento con la finalidad de que se viera que los judíos tenían una aversión, tenían un rechazo hacia el color negro. Lo cierto es que, sea cual sea la posición, tenemos una situación acá, y es que Noé está maldiciendo a Canaán. Al maldecir a Canaán, curiosamente, que la tierra que llevaba su nombre, que luego los judíos iban a poseer, y aquí hay que abrir un paréntesis. ¿Por qué? El primer paréntesis que hay que abrir es que cuando los hebreos llegaron, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, sucedió lo siguiente. Dice que encontraron gigantes. ¿De dónde aparecieron esos gigantes? Yo creo que alguien debe sentarse a escuchar esto en el día de hoy. Hay un punto importante en esta parte, y es que los gigantes que habían ahí, dice que cuando Moisés, cuando envió a los 2 espías a supervisar la tierra, dicen que eran de los descendientes de Anac. Dentro del pensamiento judío no hay una clase de demonios, no hay 2, no hay 3, no hay 4, hay 10 clases de demonios, y uno de ellos se les conocen como los Anakim. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Que los seres, los gigantes que habían ahí en la tierra de Canaán, eran gigantes que venían justamente luego de la maldición que Noé le hiciese a Canaán, y que esos gigantes tenían un vínculo con el mundo de las tinieblas. Por favor, yo vine a hablar con alguien en el día de hoy. Yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Alguien debió decir amén a esto aquí hoy. Ahora, cuando los judíos van a penetrar la tierra que Dios le está dando, la intención de Dios era darle la tierra, pero pasó lo siguiente. Ese desafortunado evento de la violación de Canaán, que curiosamente Noé no termina amaneciendo a Cam, sino a su hijo. Aquí hay un problema enorme. ¿Por qué? Bueno, porque ahora la tierra tiene el nombre, la tierra que está mal, el hombre que tiene el nombre de la tierra está maldito. Por lo tanto, cuando él llega a la tierra y tiene sus descendientes, están malditos también. Hello. Como si eso fuera poco, son las tribus descendientes de Canaán que más guerra le hicieron en la historia al pueblo de Israel. ¿Qué sentido tiene esto? Se lo voy a explicar. Es que precisamente los espíritus de las tinieblas lo que hicieron fue que empezaron a vengarse de lo que Israel le había hecho, de lo que Noé le había hecho. Se empezaron a vengar en el transcurso del tiempo, y las tribus mantenían la historia vigente de generación en generación para complicarle la vida, para destruirle la vida al pueblo de Dios. Ministro, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Yo quiero concatenar esto, quiero unir esto en el día de hoy. Ahora tenemos un problema enorme. ¿Por qué? Porque el problema es que la iglesia actual parecería que ha heredado las conductas nocivas, dañinas y deprimentes que poseían las 10 tribus. Por eso es que cada tribu tenía un rey, y cada rey tenía un principado que lo dominaba. No lo quería decir, pero lo dije. My God. Había un rey, cada rey se le conocían como los 24 reyes. Pero esto es guerra espiritual de alto nivel. Esto lo damos en clase privada para que la gente entienda. Es que habían reyes específicos.
24, 25 reyes. Por eso cuando Abraham pelea con los reyes de Kedorlaomer, cada rey con el que él peleó estaba destruyendo una maldición que venía para su descendencia. Por favor, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, el problema es que Abraham estaba destruyendo cosas que le iban a afectar a Isaac. Lo que tú no has entendido es que el Padre te ha librado de muchas maldiciones, de algunos lineamientos espirituales que estaban en tu contra, y el Padre de forma silenciosa, subrepticia, las destruyó. Ahora, el problema es que con las 10 tribus se desarrolló lo que yo llamo genéticas malditas. ¿A qué usted se refiere, ministro? Se lo voy a explicar. Una de las conductas de estas tribus tenía que ver con la deshonra. Dios mío, Dios de gloria. Muchas gracias, son muy amables. Gracias por permanecer acá. La deshonra. Ministro, ¿a qué usted le llama deshonra? En el contexto del pensamiento judío hay varios niveles de deshonra. Una de las deshonras que habían era que tú no te podías presentar ante el profeta con las manos vacías. Dos, había otra que consistía en no reconocer precisamente la talla, el perfil y el nivel del hombre o la mujer de Dios. En ese sentido, entonces, ese nivel de deshonra ya no era en el plano de que tú tenías que bendecir al profeta. Era una ofrenda ir donde el profeta con las manos vacías. Era un oprobio, una vergüenza por ir donde el hombre de Dios que tiene algo que darte y tú no llevarle algo como retribución. Pero lo cierto es que en el segundo plano, ahora tú no reconocer a la persona de Dios, a no reconocer al hombre y a la mujer de Dios en su justa dimensión, en su nivel donde Dios lo ha colocado, también era un nivel de deshonra. Pero lo cierto es que parece que la iglesia ha heredado esa conducta, ¿verdad? Esa genética maldita, porque tú tienes a personas que ellos lamentablemente el comportamiento de ellos es deshonroso. No honran a nadie, no valoran a nadie. Y cuando me refiero a honra es que no respetan a nadie, no muestran respeto por nadie. Son personas que no tienen ningún tipo de educación, no tienen ningún tipo de formación, son mal educados en el contexto espiritual, en el contexto físico, son educados con todo el mundo, no tienen principios, no tienen manejo, ni siquiera tienen un principio moral ni ético. Es decir, son un manojo de mañas, son toda una maleta, un componente, todo rodeado así de un manojo de actitudes viles, soeces. A veces, en ocasiones, tú no diferencias si son cristianos o si no lo son. ¿Por qué? Porque tienen una genética maldita. Por favor, por favor, por favor. En ese sentido, entonces, ¿por qué las personas cuando iban donde el profeta lo respetaban, lo valoraban y lo honraban? Porque ellos no solo estaban haciéndolo por ellos mismos, sino que estaban blindando a las descendencias. Oh my God. Ministro, ¿por qué? Claro, había que blindar a las descendencias de que lo mismo que vivió el padre no lo viviera el hijo, lo que vivió el hijo no lo viviera el nieto. De manera que se buscó la manera de que hubiese una retribución y una bendición espiritual que venía de parte del profeta. Lo cierto es que por eso usted ve los casos que tenemos en la Biblia de los profetas, en donde hay quien va donde él se esmera por llevar donde el profeta lo que tiene que llevar. Por eso Pablo dice de otra manera, Pablo le dice a los Gálatas capítulo 6, le dice, el que es instruido haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El medio que te está bendiciendo, el lugar que te está bendiciendo, tú tienes que bendecirlo. El lugar que te está bendiciendo, el lugar que te está ayudando, el lugar que te está empujando, tú tienes que bendecirlo. No entres en el mismo patrón, en el mismo nivel donde entraron las tribus malditas. No honraban a nadie y se propusieron no solamente deshonrar, sino desacreditar a Israel, desacreditar el pueblo de Dios, destruir el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente en su genética ellos se habían decidido
a maldecirlos. Ahora bien, hay un punto importante. Cuando usted ve que Dios, durante el trayecto bíblico, Dios siempre hablaba de estas tribus y hablaba de exterminarlas. Hubieron tribus que Dios destruyó totalmente, ministro, pero se ve como que Dios es malo. No, para nada, para nada. Dios no es malo. Dios no es malo. Lo cierto es que aquí hay un problema enorme. El punto es que muchas de esas tribus, por la genética maldita que tenían, no iban a cambiar nunca. Ay, Dios mío, no lo quería decir, pero lo dije. Hay gente que no cambia de ninguna manera. Hay gente que se convierte, tú le ministras liberación, le sacan los demonios, ellos vuelven y los buscan, porque ellos se sienten mejor con sus demonios que sin ellos. Hay otros que no entienden el valor. Dios mío, es que no lo quiero decir. Es que no lo quiero ni siquiera, no lo quiero ni siquiera decir. Es que no, ministro, no, es que no tienen respeto, Dios, no tienen respeto por nadie. No valoran a nadie, la práctica de vida de ellos es vivir la vida hablando de todo el mundo. Pero el problema es que como nadie le ha dicho que es parte de la genética maldita, de una genética demoníaca, ellos no han cambiado de actitud. Hay otros que son tan, Dios mío, es que no quiero hablar de eso hoy. Ellos son tan bárbaros que ellos, alguien los ayudó, pero ellos son los principales que desayudan a quienes lo ayudaron a ellos. Por favor, no lo quería decir, pero lo dije. Hay gente que no, Dios mío, hay gente que quieren que tú nunca les hagas un favor, porque como no tienen el espíritu del agradecimiento, ellos prefieren morirse antes que agradecer. Dios, el espíritu del agradecimiento no estaba presente cuando nacieron. El espíritu del agradecimiento no estaba presente, no estaba ahí. Y lamentablemente tú te cansas de hacerle el bien, pero ellos no se cansan de hacerte el mal. Increíble. Me llama poderosamente la atención que dentro del contexto de la deshonra hubo algo que ocurrió en el pueblo. En épocas de los reyes pasaba algo, y era que los reyes, cuando querían desacreditar a un profeta, tenían una estratagema diabólica. Dios mío, yo creo que hay personas que tienen ese espíritu de los reyes en el día de hoy. Se lo voy a explicar, pero hágame el favor, no se lo diga a nadie, porque esto parece piedra, pero es maná. Escucha aquí. Los reyes en las puertas de la ciudad, usted sabe que en las ciudades antiguas habían dos puertas. La puerta principal, que era grande, que para abrirla había que buscar varios hombres con una llave enorme, y había una puerta pequeña. En esa puerta principal se ponía una tabla profética. Escuche acá. En esa tabla lo que sucedía era que usted ponía, por ejemplo, si usted quería poner a Pedrito, a desacreditar a Pedrito, usted le ponía el nombre de Pedrito. Muy bien, usted le ponía el nombre de Pedrito. Cuando quiere, le ponía el nombre de Juancito. Ok, le ponía el nombre de Juancito. Lo cierto es que cuando la gente veía en esa tabla el nombre tuyo, ¿tú sabes lo que pasaba? Que la gente no consultaba a ese profeta. Por favor. ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, no consultaban al profeta porque esa tabla se le llamaba la tabla del desacredito. Oh my God. De manera entonces que cuando tú veías tu nombre ahí, ya era que te descalificaban como profeta. El sistema imperial, o el sistema jerárquico, o el sistema de reino que había, era desacreditarte, avergonzarte y sacarte de las opciones que la gente tenía para consultar a Dios. Por eso en el día de hoy yo conozco a personas, usted también las conoce, algunas que tienen este mismo gen, tienen la capacidad de destruir ministerios y seguir como que nada está pasando. Genética maldita. Hay otros que no se cansan de difamarte, de hablar de ti,
como que tú le debes la vida, como que hay que hablar de ti, como que lo va a hacer millonario. Si dieran dinero por hablar de ti, ya tú fueras rico, porque hablan tanto de ti que hasta durmiendo lo hacen. Increíble. Lo cierto es que los reyes hicieron eso, y cuando la familia, cuando los hijos, los nietos veían al profeta, el nombre del profeta en esa tabla, decían: ya yo no quiero ser profeta, por favor, Dios. Ya yo no quiero ser un hombre de Dios. Yo no quiero seguir lo que hizo mi abuelo, porque mira lo que le pasó a él. Yo no quiero que eso me pase a mí. Mira lo que le pasó a mi papá. Yo no quiero que eso me pase a mí. Y eso desmoralizaba a la familia, Dios mío. Genéticas malditas. Porque son genéticas que lo único que vinieron a hacer a la tierra fue a destruir a aquellos que tienen llamado de Dios, aquellos que tienen propósito de Dios, aquellos que tienen asignación del cielo. Por esa razón tú tienes que estar consciente que si tú estás incurriendo en ese tipo de práctica, es porque tú vienes de una descendencia maldita. En ese sentido, entonces, cuando eso se daba ahora, era un problema, una vergüenza, era una afrenta, era un oprobio. Nadie quería ser profeta. Porque el problema de los profetas era que ellos decían lo que nadie se atrevía a decir. Ellos se enfrentaban a quien nadie se atrevía a enfrentar. Por esa razón, los reyes buscaron la manera. Hubieron otros métodos que utilizaron, pero eso es en clase privada, donde ellos buscaron la manera de sustituir la profecía por el horóscopo. Oh, Dios mío. Ministro, ¿cómo así? Claro, porque lo más cercano a la profecía, que es el horóscopo. Por eso es que mucha gente no entiende que prácticas que los profetas hacen, que los hombres, que las mujeres de Dios hacen, no las hacen porque ellos vienen de la brujería, vienen del ocultismo o de la hechicería. Las hacen porque eran los lineamientos que Dios le había dado a los hombres y mujeres de la antigüedad, y que los brujos y los hechiceros la imitaron con la finalidad de desacreditar lo de Dios. My God. Ah, Dios mío, por favor. Por favor, lo que yo quiero que tú entiendas es lo siguiente. Y es que las genéticas malditas, luego cuando tú vas al último nivel de interpretación, ay, Dios mío, ya no estamos en el primer nivel, ahora vamos al último nivel de la interpretación. En el último nivel de la interpretación, las 10 tribus lo que tienen que ver son con energías diabólicas, lo dije. Ministro, ¿qué usted quiere decir? La falta de formación es manejada por los demonios para que tú no puedas mantenerte educada, coherente, como una mujer, como un hombre que hacen las cosas correctamente. La falta de educación, la falta de cuando no estoy hablando de la falta de conocimiento avanzado intelectual, no, de educación. Yo no tengo que tener conocimiento para tener educación. La falta de manejo, de principios. Por eso hay personas que vienen de una vida desastrosa y viven chocando con todo. Claro, tienes que chocar con todo porque tú no has desarrollado formación. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, lamentablemente hemos tenido que venimos a la iglesia con nuestras malas costumbres, nuestros vicios, condicionamientos, todos los aditamentos y todas las marcas que el mundo nos hizo. Cuando venimos acá, venimos con las mismas mañas que nunca cambian, nunca evolucionan, no dejan de ser nunca, y son las mañas que tenemos la vida entera. Luego nos preguntamos por qué no avanzamos en la vida. ¿Qué es lo que me pasa? Yo me esfuerzo mucho, pero consigo poco. El problema es que este tipo de guerra espiritual es un poco más sofisticada y no tiene que ver con la posesión de un demonio manifestándose a través de tu vida de manera consciente, hablando por tu boca. No, son actitudes, son formas, son parásitos que ellos insertaron, virus que insertaron en tu forma de ser, en tu personalidad, en tu conducta, en tu actitud. Y ahora entonces tú te manejas de una manera y tú te preguntas ¿por qué que fulano se alejó de mí? ¿Por qué fulana ya no me habla? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Sí, es que lamentablemente esos espíritus crearon una
una atmósfera y una condición que te alejaron a personas claves en tu vida. Por favor. Lo cierto es que como estamos en el último nivel de la interpretación, y ahora las 10 tribus tienen que ver con energías diabólicas, esas tribus tenían algo muy peculiar. Todas eran idólatras. Todas eran ocultistas. Todas tenían reyes porque se paganizaron. En ese sentido, entonces, ellas se comportaban de acuerdo al lineamiento del Dios que las regía. En ese sentido también, al comportarse de acuerdo al Dios que las regía, aquí viene un problema importante. Y es que ya hablé de uno de los síntomas que desarrollaron, fue deshonra, no reconocer. Hay otras que desarrollaron egolatrías, donde los reyes se creían dioses. Y yo quiero que tú entiendas esto. Esto luego se regó, pareció ser que fue un virus, porque luego vemos en Egipto que los faraones creen que son dioses. Vemos en los sumerios que ellos creen que son dioses. Vemos en los fenicios que los reyes creen que son dioses. Vemos en los romanos que ellos creen que son dioses, que los reyes creen que son, los césares creen que son dioses. Vemos a Grecia y veíamos que los reyes también se creían que eran dioses. En ese sentido, entonces, se desarrolló un espíritu del endiosamiento o del culto al hombre. Por favor, por favor, por favor. Es que no quiero tocar este tema, porque yo sé que es que no quiero hablar de eso. No quiero. Que me están empujando. Pasa lo siguiente. ¿Dónde está el problema con el día de hoy? Que nosotros le hemos hecho un culto al hombre, no a Dios. Dios mío. Y hemos desplazado la figura divina, que es Dios, la de mayor importancia, porque nos hemos puesto nosotros por encima de Él. El problema está en que cuando tú no entiendes que tú eres el puente por donde Dios pasa, donde tú tienes que conectar a la gente con Dios. Tú no eres Dios, tú no vas a sustituir a Dios, tú vienes a conectar a la gente con Dios. Tu enseñanza tiene que conectar a la gente con Dios. Lo que tú ministras tiene que conectar a la gente con Dios. Si lo que tú estás haciendo no está conectando a la gente con Dios, estás perdiendo tu tiempo. El problema está en que el humanismo, Dios mío, ay Dios mío, el humanismo en su credo reza que el hombre, al ser el centro absoluto del universo, el hombre puede hacer y deshacer lo que él quiera, porque el hombre es el ser más extraordinario del universo. No, el hombre no es el ser más extraordinario del universo. El ser más extraordinario del universo se llama Dios. Por lo tanto, usted está perdiendo su tiempo cuando usted está sustituyendo la gloria de Dios por esa gloria humana. ¿Sabe dónde está el problema en el día de hoy? Que nosotros estamos llenos de gloria de hombres. Dios mío. Gloria de hombres, exaltación a hombres, pero muy poca exaltación a Dios. Oh my God, my God, my God. Ministro, ¿por qué usted dice eso? Porque si fuera la exaltación a Dios, las cosas hubiesen cambiado. Pero cuando tú te das cuenta que la gente no cambia, es porque lo que se le está ministrando de manera subrepticia, en el trasfondo de lo que se enseña en el día de hoy, no está conectándolo con Dios. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. De verdad que para mí ha sido un honor haber estado con ustedes una vez más en esta entrega, el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica, con el ministro Vladimir Castro. Recuerden que nos pueden seguir también en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.